A veces, lo antiguo no debería ser encontrado. Las maldiciones en el cine funcionan porque convierten un pasado oscuro en una regla implacable. Si tocas, abres, desempolvas o llevas contigo cierto objeto, hay consecuencias que trascienden la explicación racional. En este conteo repasamos las 10 mejores películas de terror centradas en maldiciones antiguas. Aquellas cuya amenaza tiene un origen reconocible, un hechizo, un artefacto, una tumba, un libro, y cuya lógica interna obliga a los personajes a pagar un precio que suele ser tanto físico como moral. Aquí no incluimos posesiones demoníacas genéricas, buscamos ese vínculo directo entre pasado y castigo que hace que la narrativa se cierre sobre sus víctimas como una sentencia. Si te gustan estas listas y quieres más recorridos por el cine de terror, suscríbete y activa la campanita. Tenemos mucha tela para cortar. Aviso, a lo largo del conteo mencionaremos escenas clave y finales icónicos. Si prefieres encontrar estas películas sin sorpresas, toma nota de los títulos y vuelve después. 10. Thinner, 1996. En esta adaptación de Stephen King, la maldición nace como venganza. Un anciano declara una sentencia sobre el responsable de un atropello, y lo que parecía una broma macabra se transforma en una erosión física imparable. Tipo de maldición: vendetta personal con marca corporal. Tipo de terror: body horror gradual con componente psicológico. Escena icónica: la comida que ya no satisface, la ropa que queda demasiado grande, la indicación visual del cuerpo que se consume por dentro. ¿Por qué merece estar en la lista? Porque devuelve al horror la sensación más antigua de injusticia transformada en carne, el cuerpo como tribunal y la culpa como mecanismo que deshace la identidad. Es importante decir que la película utiliza un arquetipo problemático sobre ciertos grupos. En la ficción se presenta una comunidad como origen de la maldición, y esa representación debe leerse con distancia crítica. Lo que interesa aquí es cómo el cine usa la idea de maldición ancestral para escalar una deuda moral hasta lo físico. En 9, The Autopsy of Jane Doe, 2016. La maldición aquí no es un objeto sino un cuerpo, un cadáver inexplicable que actúa como un acertijo mortal. Tipo de maldición: herencia ritual, bruja reprimida que persiste en la carne. Tipo de terror: claustrofóbico, racionalidad que se rompe ante lo imposible. Escena icónica: la mesa de la autopsia que deviene altar y la cámara que recoge pequeños detalles que sumados cuentan una historia de persecución religiosa. ¿Por qué funciona? La película transforma el espacio médico, lugar de ciencia y orden, en un territorio donde la lógica falla. La maldición obliga a los personajes a enfrentar no solo lo sobrenatural, sino la historia violenta que el cadáver encarna. Una venganza que resurge como en un mal sueño puritano hecho carne. 8. Tarot. En esta categoría entra el cine que hace del objeto una sentencia personalizada. En películas como Tarot, tanto en títulos independientes como en variaciones del subgénero, las cartas no son solo símbolos, sino predicciones que se materializan. Tipo de maldición: artefacto adivinatorio que prescribe destino. Tipo de terror: psicológico, con toques de fatalismo y surrealismo. Escena icónica: la lectura que deja de ser mera metáfora y se concreta en una muerte o una pérdida que reproduce el dibujo de la carta. ¿Por qué encaja? Porque las cartas eliminan la posibilidad de azar, convierten el futuro en una ruta trazada y hacen del protagonista un peón en una baraja donde cada carta actúa como regla del juego. La lectura fílmica explora el miedo a perder la agencia bajo la excusa de lo inevitable. 7. Oculus, 2013. Aquí la maldición viene en vidrio, un espejo antiguo que altera la percepción y manipula la memoria. Tipo de maldición:
objeto poseído que distorsiona la realidad. Tipo de terror, psicológico y metacinematográfico, con trampas narrativas. Escena icónica. La habitación que se dobla, los gestos que dejan de coincidir, la cámara que sugiere que mirar es ya estar sometido. ¿Por qué destaca? Porque traslada la maldición al terreno de la confianza. ¿Puedes fiarte de tus propios recuerdos? Oculus no solo asusta con apariciones, diseña un mecanismo donde la duda es la fuerza que destruye y la mirada del espectador participa en esa fragilidad. 6. Exhuma, título representativo de relatos sobre exhumaciones. En este tipo de película, la trama se activa por profanar tumbas o traer cuerpos a la luz, liberando algo que debía permanecer sepultado. Tipo de maldición. Entidad liberada por la exhumación, ligada a un trauma generacional. Tipo de terror. Mezcla de folclore, horror atmosférico y contagio moral. Escena icónica. La pala que golpea la caja, el silencio que se rompe al descubrir lo innombrable. ¿Por qué la ponemos aquí? Porque las historias de exhumación articulan miedo a lo reprimido. La tierra guarda ofensa. La violación de ese límite despierta una respuesta que es tanto sobrenatural como simbólica del regreso de aquello que fue silenciado. Cuando la película sugiere inspiración en tradiciones específicas, conviene leerlo como una referencia ficcional. No estamos afirmando prácticas reales, sino señalando cómo el cine recicla el folclore para dar cuerpo al horror. 5. Drag Me to Hell, 2009. Sam Raimi tomó la maldición y la elevó al clasicismo truculento. Un pequeño objeto lanzado como destino, una maldición con reglas precisas, plazos y humillaciones graduales, que mezcla humor grotesco y terror viscerales. Tipo de maldición, objeto maldito impuesto por uno que busca venganza. Tipo de terror, gore cómico, slapstick diabólico y tensión creciente. Escena icónica. La presencia que se manifiesta en momentos ridículos y terroríficos a la vez, la pérdida progresiva de control, las manos que buscan entrar por lo cotidiano. ¿Por qué es memorable? Porque equilibra lo prosaico y lo demoníaco. La maldición es una sentencia administrativa, tiene condiciones, plazos, límites, pero es capaz de arruinar la vida cotidiana de maneras creativas y crueles, lo que la convierte en un estudio de cómo lo sobrenatural puede burocratizar el castigo. 4. Sinister, 2012. La maldición se presenta a través de registros contaminados, películas caseras que actúan como vector de contagio, una imagen que invoca y convoca. Tipo de maldición, artefacto audiovisual que invoca una entidad, Bagul. Tipo de terror, true crime onírico, horror psicotécnico y sensación de lectura prohibida. Escena icónica, el carrete proyectado que hace que lo que vimos en cine resuene en la vida real, y la atmósfera de casa que se vuelve amenazante. ¿Por qué entra en este conteo? Porque demuestra cómo el medio, la película dentro de la película, puede ser la maldición. Imágenes que son semillas de destrucción, y un enemigo que se alimenta del registro, de la curiosidad por mirar. La narración juega con la idea de la documentación corrompida, un horror que promete contagio a quien investiga demasiado. 3. Pet Sematary, 1989. La tierra maldita que devuelve lo que se pierde, pero despojado de su humanidad, es uno de los clichés más potentes del subgénero. Tipo de maldición, lugar, ritual, que distorsiona la muerte y pervierte el amor. Tipo de terror, terror moral y body horror, con una carga emocional de duelo y negación. Escena icónica, el regreso del ser querido que ya no es el de antes. La escena del entierro, y la decisión que cruza la línea ética. ¿Por qué es tan perturbadora? Porque explora la transgresión más íntima, el deseo de revertir la pérdida. La maldición aquí funciona como espejo de la culpa. Traer de vuelta a alguien que debería descansar,
convierte la casa en un escenario de culpa perpetua, y el coste narrativo es la deshumanización. La película obliga al espectador a cuestionar hasta dónde estaría dispuesto a llegar para rechazar la muerte. 2. The Mummy, 1932, con Boris Karloff. El clásico que convirtió la arqueología imprudente en advertencia. Profanar tumbas y despertar a antiguos vicios lleva a un castigo que viaja a través de los siglos. Tipo de maldición, hechizo ancestral egipcio, retorno de un espíritu o cadáver reanimado, tipo de terror, horror gótico con sentido épico, mezcla de exotismo decimonónico y fatalismo arqueológico. Escena icónica, la maldición que se revela a través de jeroglíficos, la figura que emerge de la arena como un eco del pasado. ¿Por qué ocupa el segundo lugar? Porque es un arquetipo fundacional. Cristaliza la idea del hubris arqueológico, la curiosidad científica que roza la profanación, y enseña cómo la maldición puede ser un dispositivo narrativo para castigar la intrusión en lo sagrado. Además, su influencia en la imaginería del cine de aventuras y horror es inmensa. Su legado se nota en incontables imitaciones y reimaginaciones. 1. The Evil Dead, 1981. Número 1 por derecho propio. Un libro antiguo, un manuscrito en lengua prohibida, un ritual recitado que despierta fuerzas que contagian, corrompen y convierten lo familiar en hostil. Tipo de maldición. Texto antiguo que actúa como catalizador de posesión y contagio. Tipo de terror. Body horror extremo, terror físico y psicológico, humor negro macabro. Escena icónica, el libro abierto, las palabras pronunciadas fuera de tiempo, la cámara que graba cómo el hogar se vuelve campo de batalla, la naturaleza del mal, como virus que invierte lo seguro. ¿Por qué la coronamos? Porque encapsula el principio básico de la maldición cinematográfica. Una regla clara: no leas, no recites, no abras, que violada desencadena una lógica de contagio. The Evil Dead fusiona ritmo implacable, diseño sonoro agresivo y gore sin concesiones para construir una experiencia donde la transgresión intelectual y práctica conduce a la destrucción total. Su influencia en generaciones de cineastas y su capacidad para convertir lo rústico en teatro del horror la hacen la referencia obligada cuando se habla de maldiciones encarnadas en objetos textuales. Si volvemos atrás y miramos el conjunto, aparecen patrones. Muchas de estas películas transforman la culpa individual o colectiva en una regla física. Otras convierten los objetos en vectores que eliminan la libertad de elección. Varias, por último, articulan la maldición como un eco de los errores del pasado, arqueológicos, personales o comunitarios, que vuelven para ajustar cuentas. En términos de mecánicas del terror, hemos visto desde el body horror lento hasta la paranoia psicológica, pasando por el contagio audiovisual y la perversión del duelo. También hay una lección estética. Una maldición bien usada exige reglas internas claras, lo que la hace creíble dentro de su ficción, y explota la imposibilidad de escapar de su lógica para crear fatalismo dramático. Algunas recomendaciones para descubrir o redescubrir estas películas. Busca la versión original de Pet Sematary si te interesa la carga emocional del material literario. Mira The Evil Dead si prefieres una experiencia primitiva y violenta. Revisita The Mummy de los años 30 para ver los cimientos del mito arqueológico en pantalla. Y si lo tuyo es el terror que juega con la mente, Oculus y Sinister ofrecen variantes contemporáneas muy efectivas. Si alguna de estas obras te interesa por cómo retrata tradiciones o mitos, recuerda abordarlas como ficción cinematográfica. Muchas toman inspiración en folclores reales, pero los reescriben para la trama. ¿Coincides con el top? ¿Qué títulos pondrías o quitarías? Comenta cuál de estas maldiciones te pareció más aterradora o cuál película te dejó mirando el objeto antiguo de la sala con recelo.
Si conoces alguna gema olvidada sobre maldiciones antiguas que no esté en la lista, compártela. Siempre hay sorpresas esperando en el cajón del cine de terror. Si te gustó este recorrido, comparte el video con un amigo fan del género y vuelve por más listas que exploren los rincones oscuros del cine.